Gloria a Dios, mis amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. En esta mañana, dando gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, nos encontramos aquí con la sierva del Señor, nuestra hermana Rubí Ventura de Alanya. Bendito sea el Señor. Y también aquí está presente su amado esposo Efraín Alanya. Mis amados hermanos, estamos, bendito sea el Señor, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Piura, más exacto desde la provincia de Sullana. Bendito sea el Señor. Entonces, con ese gozo, amados hermanos, tenemos ya aquí, bendito sea el Señor, a la sierva de Dios, donde nos estará compartiendo un testimonio impactante, un testimonio, bendito sea el Señor, donde, amados hermanos, donde el Señor llevó a la sierva de Dios, bendito Dios, amados hermanos, en un ayuno de 5 días, bendito sea el Señor. Ellos estaban buscando la presencia de Dios y donde el Señor se lo plació llevarle a la sierva de Dios en espíritu a un lugar donde ella ya estará testificando, bendito Dios, de cómo Dios le mostró el infierno y también le mostró el cielo, bendito Dios. Y dentro del infierno ella vio cosas tremendamente que Dios, bendito sea el Señor, le dio el privilegio para que, bendito Dios, testifique y hable a toda la humanidad, bendito Dios. Entonces, mis amados hermanos, doy gracias a Dios porque me dio este privilegio tan precioso de conocer a una sierva del Señor, aparte que tiene este testimonio tan precioso e impactante. También ella y su amado esposo, nuestro hermano Efraín, ellos son del ministerio Bálsamo, bendito sea el Señor, amados hermanos, Bálsamo de Vida. Y hemos tenido el privilegio de encontrarnos aquí en, bendito sea el Señor, acá en Piura, Sullana, en este, bendito sea el Señor, evento evangelístico que está organizando la iglesia Torre Fuerte. Bendito sea el Señor, ahí el siervo Andy, bendito sea Dios. Mis amados hermanos, doy gracias a Dios. Entonces voy a dejarlo ya con la sierva del Señor para que ella se presente también. Y antes de ello, bendito Dios, vamos a hacer una corta oración para que sea el poderoso Espíritu Santo guiando este testimonio precioso, impactante y poderoso. Amén. Mis hermanos, mis amigos que se están conectando a las redes y los que se van a conectar también, comparten, amados hermanos, comparten este testimonio, comparten, bendito sea el Señor, lo que Dios nos va a hablar por medio de su sierva. Amén. Vamos a hacer una corta oración. Padre Santo, soberano Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos acercamos al trono de tu gracia, papito lindo, en esta hora, conociendo y reconociendo que tú eres el grande, que tú eres el fuerte, que tú eres el poderoso. Padre amado, tú nos has dado este privilegio, Señor, de estar por estos medios, Señor, papito lindo, para que tu sierva, tu hija, Señor, Rubí Ventura de Alanya, Padre, pueda testificar lo que tú le mostraste, papito lindo, lo que tú le mostraste, papá. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú guíes sus labios y aquellas personas que van a ver, que van a escuchar, precioso Dios, queden, Señor, papito lindo, convencidos, papá, no por el hombre, sino por lo que tú, Señor, lo vas a hablar, por lo que tú, Señor, papito lindo, los vas a mostrar, Señor. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que tú toques las almas, toques los corazones, convence esos corazones, papá, aquellos corazones que se están, Señor, yendo, Señor, al infierno, al abismo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Ya queda con vosotros vuestra hermana Rubí y ella se presentará. Que Dios me lo bendiga. Adelante, sierva de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Como dice el pastor Donato, es un privilegio de haberle conocido aquí en la gran cruzada de milagros, sanidades y prodigios aquí en Sullana. Dios está haciendo grandes cosas y a donde siempre vamos nosotros contamos el testimonio, y a través de este medio quiero compartirles un testimonio vivo, un testimonio real, como dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 4 versículo 2. Nos dice: conviene que yo declare las señales y milagros
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Es necesario declarar las señales, lo que Dios nos ha mostrado, dice la Biblia. Y antes de poder compartir, quiero leer un pasaje más de la palabra del Señor que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, nos dice: entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, por la gracia y misericordia del Señor, Dios me llevó a conocer el cielo y el infierno. Como decía el pastor Donato, en 5 días de ayuno. Yo no le había pedido, pero ya el Señor tenía en su corazón llevarme, porque era necesario que yo vaya para poder testificar, porque me decía el Señor que muchos no creen que el infierno existe, así como el cielo. Porque eso ha sido creado, dice la Biblia, ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero muchos están yendo ahí por desobedientes. En un día de 5 días de ayuno, el Señor me llevó en el Espíritu para poder ver ese lugar de tormento. Y el Señor me mostraba así ángeles que tenían así, y ahí había almas, así como los granos de arena que no se pueden contar. Millones de almas iban a ese lugar y las llamas le envolvían y gritaban: ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía: mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desaparecieron. Y yo le decía: Señor, ya no quiero estar en este lugar, porque el infierno es un lugar como un horno de fuego que no se puede apagar. Es algo que quema. Y yo le decía: Señor, ya no quiero estar en ese lugar, sácame de allí. Y el Señor me dice: hija, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo. Y como decía la palabra del Señor, que eso ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero muchos, me decía, están yendo ahí por desobedientes. En eso el Señor me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un túnel. Y ahí había muchas almas que estaban encadenadas y tenían unas vestimentas así, percudidas, manchadas. Y yo le decía: Señor, ¿qué significa eso? Estaban encadenados y le digo: Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dice: ellas son aquellas que no han aceptado a Cristo en su corazón y están yendo rumbo a su condenación, me decía el Señor. En eso yo le dije: Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame, por favor, sácame de este lugar. Y el Señor me decía: hija, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo. Aleluya. En eso el Señor me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra, ahí en ese lugar estaba el Papa Juan Pablo II, lo que muchos adoran aquí en la tierra, lo que muchos lo tienen como un ídolo. Y ella estaba gritando: ¡ay, me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía: tú sabías muy bien mi palabra, pero lo predicabas al contrario. Y le decía: dame un segundo para ir a la tierra. Y el Señor le dijo: mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y él estaba ahí porque también tenía avaricia. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y yo le dije: Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de aquí. El Señor me dice: hija, ven, es necesario que veas todo esto. Es necesario para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo. En eso me muestra, ahí también está el cantante Michael Jackson. Y él gritaba: ¡ay, me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo.
Y el Señor le decía, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y me decía, diles que no canten mis canciones, porque cada vez que lo hacen los demonios me atormentan. Diles que estoy aquí. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Y el Señor me decía, hija, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno es real, me decía. En eso me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra una cantante muy famosa, Selena, estaba en ese lugar y ella gritaba, ¡ay, me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. El Señor le decía, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y me decía, dile que no cante mis canciones, porque cada vez que lo hacen los demonios me atormentan. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar. Sácame de este lugar, Señor. Y el Señor me decía, hija, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno existe. Aleluya. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que un borracho recién había acabado de fallecer en la tierra. Y descendió como una flecha de fuego, como un rayo en ese lugar de tormento, y las llamas le empezaban a quemar y gritaba, ¡ay, me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desapareció, porque nos dice la palabra en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una cosa es que yo te cuente y una cosa es que tú lo vivas. Aleluya. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso el Señor me dice, también lo veo ahí, habían muchos cristianos en ese lugar. Y yo le decía, Señor, ¿también los cristianos van a ese lugar? Sí, me decía. Y ahí había una hermana que tenía un faldón largo y su cabello era tan largo. Y ella gritaba y decía, ¡ay, me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor me decía, ella está aquí por falta de perdón. Y ella me decía, yo estoy aquí por falta de perdón. Porque dice la palabra de Dios, mas si nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. En eso el Señor me dice, hija, ven. Yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Y el Señor me decía, hija, es necesario que veas todo esto para que cuentes a la humanidad que el infierno existe. En eso me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que había una mujer que se estaba echando como un perfume, pero no era un perfume, sino era como un ácido muriático, que su cuerpo empezaba a poder descomponer, y ella gritaba, ¡ay, me quemo! Aleluya. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Yo estoy aquí por vanidosa, por la vanidad. Por eso estaba en ese lugar, porque muchos por la vanidad, muchos se desvían sus corazones, porque dice la palabra de Dios que no amemos las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso el Señor me dice,
me lleva a un lugar donde estaban allí muchos niños y mi corazón se partía. Y le decía, Señor, también los niños están en este lugar. Y el Señor me decía, sí. Y ellos gritaban, ¡ay, me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y ellos estaban ahí porque miraban dibujos satánicos, porque sus padres nunca lo instruyeron en los caminos del Señor, porque su palabra dice, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Aleluya. Y ellos estaban ahí porque miraban dibujos satánicos, como Dragon Ball Z, Pokémon y otros dibujos satánicos estaban en ese lugar. Yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Y el Señor me dice, hija, es necesario que veas todo esto para que cuentes a la humanidad que el infierno existe así como el cielo. En eso el Señor me dice, hija, te voy a mostrar, ven, te voy a mostrar a un familiar tuyo. Y él estaba allí, estaba mi tío. Estaba en este lugar y gritaba, ¡ay, me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo. Pero ahora ya nada se puede hacer. Y en las llamas le envolvieron y desapareció y me decía, diles que estoy aquí, diles que el infierno es real. Él estaba ahí porque era idólatra, nunca quiso arrepentirse, porque él tenía un lugar donde estaban muchos ídolos. Y nunca la muerte le alcanzó de una manera terrible. Y nosotros con mi madre le predicábamos, incluso venían a predicarle, aceptaba en su corazón, recibía a los cristianos, pero nunca quiso arrepentirse, nunca en su corazón. Y él estaba ahí por idólatra, porque nos dice la palabra del Señor, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Poderoso Dios. Yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Y el Señor me decía, hijo, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo. En eso el Señor me dice, hija, ¿quieres conocer mi reino? Yo le dije, sí. Y descendimos de ese lugar de tormento y me mostraba el cielo, se abrían unas puertas grandes de oro. A unas puertas grandes de oro y había aquí un arroyo. Y en ese arroyo un agua cristalina. Y yo tenía sed. Y el Señor me decía, bebe, bebe esa agua. Y empecé a beber. Y de ahí habían dos ángeles. Estaban ángeles ahí y me dijeron, sumérgete en ese río. Y yo me sumergí. Y cuando me levanté, me dijeron, uno de ellos tenía mi vestimenta blanca, el otro tenía mi corona de oro y mis sandalias de oro. Y me dijeron, ahora sí levántate, ahora sí eres bienvenida al reino de los cielos. Porque nos dice la palabra en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso significaba la santidad, ese río cristalino. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un grande trono, al tamaño de más que el cielo, era un grande trono. Y ahí estaba nuestro Dios Todopoderoso. Yo no lo podía ver al Dios Todopoderoso porque dice la palabra de Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. Aleluya. Porque ciertamente que alguien que lo mire morirá, dice su palabra. Y yo no le miré. Y era una voz como de trueno, como de trompeta, y decía,
hija, bienvenida a mi reino, me decía. En eso veo, debajo del trono habían ángeles y adoraban y cantaban un cántico que era muy hermoso, que cantaban un cántico que decía aleluya, pero era un cántico tan especial, tan hermoso. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más. En eso el Señor me muestra. Habían ahí, todos estaban, sus rostros eran resplandecientes, todos eran de la misma edad, no se podía diferenciar. En eso me muestra, había uno que venía cantando, danzando, y me decía, el que viene el primero es mi salmista David, el segundo es Pedro, y me mostró a los discípulos. Aleluya. En eso me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra el Señor que ahí había un libro grande, y ese libro grande yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me decía, esto es el libro de la vida, me decía, este es el libro de la vida. Y había muchos nombres, la mitad del libro estaban borrados y la otra mitad estaban brillando más que el brillo del sol. Brillaban esos nombres y me decía, esos que están recién brillando son aquellos que recién han aceptado a Cristo en su corazón, me decía. Y aquellos que están borrados, me decía, es porque aquellos que se han alejado de mis caminos. Porque nos dice la palabra del Señor en Éxodo, que Él, al que pecare, ciertamente yo raeré de mi libro, dice la palabra del Señor, y que tiene la autoridad de borrar el nombre de la vida es Jesús. Porque nos dice la palabra en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que había un árbol de manzana, que no se compara a la fruta de manzana en este lugar. Y me dice el Señor, come. Y yo comí esa manzana. Y había abajo un león y yo tenía miedo de tocar ese león. Y el Señor me decía, tócalo, no te va a hacer nada. Y yo lo toqué y no me hizo nada. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más, porque arriba será todo nuevo, hermanos. Nos espera cielo nuevo, tierra nueva, dice su palabra. Aleluya. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra, así como un albañil, cuando construye su casa, arriba también nuestro Señor construye nuestra casa. Él mismo lo construye, porque dice la palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, yo voy a preparar morada para vosotros. Sí, Señor. Y en eso el Señor me muestra, había una casa que tenía ladrillos de oro, y otra casa que no había ni empezado, y la otra casa ya estaba en la mitad, y la otra casa ya estaba por terminar. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me decía, así como mis hijos trabajan en la tierra por mi obra, por mí, así yo también trabajo aquí en el cielo, me decía. Aleluya. En eso el Señor me decía, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra una grande mesa, una mesa grande de oro, con utensilios de oro. Me muestra con utensilios de oro, estaban allí. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Era una mesa tan grande. Y el Señor me decía, esto es las bodas del Cordero, me decía. Aleluya. Y hace el nombre del Señor. Alabado Dios. Esto es las bodas del Cordero, me decía el Señor. Ya todo está listo, hija. Ya todo está preparado para cuando yo venga por mi iglesia, Aleluya. me decía. Y en eso el Señor me da una copa de oro y ahí había vino. Y en la otra mano me da pan y me dice, come este pan. Este pan representa mi cuerpo, el cual di por la humanidad, me decía. Y me decía, bebe este vino. Este vino representa mi sangre, el cual derramé por la humanidad, me decía el Señor. Y yo comí ese pan y luego bebí ese vino. Y en eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me lleva a un lugar donde estaba una habitación y ahí estaban las vestimentas.
las vestimentas blancas, sandalias de oro, coronas de oro, nombre por nombre, y me decía, ya todo está listo. Ya todo está preparado para cuando yo venga por la iglesia, me decía. Sí, Señor, gracias. Y en eso el Señor me dice, hija, ven, hija mía, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra, había como una mazorca de maíz grande y mazorca de oro. Los granos eran de oro. Y en eso el Señor, había unos granos que se estaban desboronando. Yo le dije, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me dijo, estos representa a mis jóvenes. Y estos granos que se han caído, me decía, son aquellos que se han alejado de mis caminos, me decía. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me lleva a un lugar donde estaban lo que nosotros ofrendamos, lo que nosotros diezmamos, en una bolsita de oro, y cada uno tenía nombre. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Me decía, eso será recompensa para todos mis hijos, me decía el Señor. Aleluya. En eso yo antes no sabía lo que era diezmar, antes no sabía lo que era ofrendar, y mi bolsita era pequeñita. Y en eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. Y eso me muestra un lugar, me llevó, y había una mujer con un rostro resplandeciente, con una vestimenta resplandeciente, y tenía 2 niños. Y me decía, ella es María, me dice, el instrumento por el cual yo vine a la tierra. Pero muchos en la tierra los adoran, me decía. Aleluya. Cuando dice la palabra del Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Aleluya. En Jesucristo hay salvación. Ven. Y en eso me dice, me muestra, ven hija, te voy a mostrar. Y en eso me muestra, habían muchos niños. Y esos niños me preguntaban y me decían, ¿sabes dónde está mi mamá, mi papá? Y el Señor le decía, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor derramaba sus lágrimas por sus mejillas y me decía, ¿qué culpa tienen estos pequeñitos? ¿Qué culpa tienen estos pequeños? Desde que están en el embrión de su madre ya tienen vida. Estos son los niños abortados aquí en la tierra, me decía. Pero ay de aquel que no se arrepiente, me decía, juicio caerá sobre su vida, porque dice la palabra que ningún homicida, aquel que mata, entrará al reino de los cielos. Aleluya. Porque desde que el bebé está en el vientre de su madre, dice la palabra que ya tiene vida, me decía el Señor. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más. Y eso me muestra así un cajón muy inmenso que no tiene fin, y había una hermana que estaba orando en la tierra y me decía, mira hija, ya le escuché su oración, porque el Señor escucha nuestras oraciones, hermanos, cuando nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón. Y eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. Y en eso me muestra también. Yo le decía, Señor, yo no quiero irme a la tierra, porque todo es hermoso, hermanos. Nada se compara a esta tierra. Aleluya. Todo es hermoso, arriba no habrá tristeza ni dolor. Y el Señor me decía, hija, es necesario que regreses a la tierra, para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo. En eso le digo, Señor, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo. Y el Señor me dice, hija, es necesario que regreses a la tierra, me decía el Señor. En eso el Señor me dice, hija, antes que regreses a la tierra, me dice, acuéstate, te voy a operar tu corazón. En eso me acuesto y me opera mi corazón. Y me dice, ahora tu corazón es nuevo, me decía, porque ahora vas a sentir lo que mis siervos pasan, lo que cuando están pasando pruebas, cuando van a pasar situaciones, tú lo vas a sentir, porque ahora será un nuevo corazón que yo te he puesto. Y me decía, levántate ahora con tus manos, extiende tus manos. Y yo extendí mis manos y me derramaba trigo de oro. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me decía,
hija, eso significa que tú llevarás mi palabra a diferentes lugares a donde yo te envíe. Aleluya. Llevarás contando este testimonio a donde yo te envíe. Y yo le decía, Señor, si alguien no me cree, me decía, hija, no temas, yo soy tu testigo fiel. Ay de aquel que no te cree, me decía. Sí, Señor. Ay de aquel, porque ya dice palabra. Oh, yo le dije, Señor, ya no quiero, yo me quiero quedar contigo, déjame quedarme contigo. Y el Señor me dice, hija, es necesario que regreses a la tierra. Y el Señor me prometió, me dijo, por segunda vez irás, pero ahí te voy a mostrar aún más cosas profundas, me decía, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así, querido pastor, queridos hermanos, quería compartirles este testimonio que me decía el Señor, porque muchos no creen que el infierno existe así como el cielo. Y me dijo también que ha llevado a niños, ancianos, a jóvenes, pero aún así no quieren arrepentirse de sus malos caminos, no quieren volverse al Señor. Por eso es necesario que cuidemos la salvación. Amén. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos, dando gracias a Dios. Bendito Dios. Hemos escuchado este testimonio impactante y poderoso. Como dice la Escritura, mis amados hermanos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El fin se acerca, mis amados hermanos. El Señor está usando medios, el Señor está usando almas, el Señor está usando vidas, mis amados hermanos, para que, bendito sea el Señor, sea anunciado este evangelio. Mis amados hermanos, aquellos que están viendo o están por ver, amados hermanos, este video, compártenlo. Usted también, bendito sea el Señor, es un instrumento para compartir todo este testimonio, bendito sea el Señor. Amados hermanos, les pedimos sus oraciones, bendito Dios, por la sierva, por su amado esposo. Ellos tienen un ministerio muy precioso, muy poderoso, bendito Dios. Doy gracias a Dios por darme este privilegio de haberles conocido. Bendito sea el Señor en esta cruzada evangelística acá en la ciudad de Piura, Sullana. Bendito Dios. Mis amados hermanos, vamos a terminar, bendito sea el Señor, este testimonio con una alabanza poderosa, con una alabanza, bendito sea el Señor, para todos mis hermanos, bendito sea el Señor. Amén. Esta alabanza dice, bendito sea el Señor, conviene que yo declare las proezas y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare lo que Cristo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare lo que Cristo ha hecho en mi vida. Me libertó, Él me salvó, me rescató de la gran condenación. Me libertó, Él me salvó, me rescató de la gran condenación. No me cansaré de predicar de Cristo. No me cansaré de alabar a Dios. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Si viene hambre o tribulación, yo sirvo a Cristo. Si viene espada o viene dolor, yo sirvo a Dios. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Y a su nombre, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor grandemente a todos mis hermanos. Saludamos ya desde ya también a mis hermanos allá en Ciudad Constitución, a la casa de oración Cristo Rompe las Cadenas. Amados hermanos, hacemos una invitación extensa a todos mis hermanos de diferentes congregaciones. Este 4 de marzo también estaremos entrando en un ayuno poderoso de 15 días, mis amados hermanos. Preparémonos porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y hoy día también le invitamos
a esta cruzada evangelística acá en Sullana. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Más exacto, en 15 de marzo estaremos empezando, amados hermanos, a las 6 de la tarde. Dios me lo bendiga. Shalom Alejem. Bendiciones, mis amados hermanos. Shalom, bendito Dios.